Hola, bienvenidos al programa de entrevista. Una vez más, los saludamos desde La Habana, Cuba. Hace algunos años, las artes marciales mixtas han comenzado a tener una preferencia dentro de los deportistas cubanos. Hay todo un movimiento y sobre ese tema vamos a estar hablando hoy en nuestro espacio con un gran atleta y una persona que ha sido fundamental en el desarrollo de esta disciplina. Además, con una historia súper interesante que les invito a conocer. Alejandro Arcas, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por estos minutos con Español. Gracias a ustedes por la invitación. Alejandro, hay algo que a mí me llama mucho la atención y quiero comenzar por ahí. Aunque uno siempre, cuando habla sobre la vida de un atleta, comienza desde el inicio, pero es que eres instructor de arte, es decir, eres pintor. Quiero que me hables de esto, ¿no? Y de cómo fue ese salto de el arte, de la pintura, al tema del combate, del deporte. Sí, bueno, realmente desde niño a mí siempre me gustaron las artes marciales. Hice de niño karate, aquí mismo en Martí, donde estamos hoy. Ya después, también de niño me encantaba pintar y me incliné por las artes plásticas. Me gradué de la escuela de instructores de arte. Y justamente cuando me gradué, que empecé la universidad, empecé a entrenar artes marciales. En ese momento fue kickboxing con Pepe en las canchas de 70. Pero lo hice como hobby, no lo hice como con el fin de perder, sino lo hice... ¿Preferías la pintura en ese momento? En ese momento todavía mi idea del futuro era ser un buen pintor. Por cierto, ¿y eras buen pintor? Sí, sí, como que no, sí. Después me tienes que enseñar ahí qué has hecho. Sí, como que no, entonces... Empecé a practicarlo como hobby para saber defenderme, un poco para analizar cosas de ese momento, ¿sabes? Algunos problemas personales que tenía. Pero al año me acerco a mi profesor y le digo, profe, yo llevo un año ya entrenando, quisiera participar en una competencia para ver si realmente estoy listo para enfrentarme a alguien que tenga mi mismo nivel. Y ahí empezó todo. Hay una entrevista en la que tú dices que las artes marciales mixtas te salvaron. Más o menos me hablaste de algunos problemas personales. Quisieras que me ahondaras un poquito en eso en la medida de lo posible, de por qué dices que te salvó. Sí, porque en ese momento tuve en mi vida personal un gran problema con mi mamá, algunas cosas específicas con ella, salud, etc. Entonces mi vida se puso gris. Yo soy hijo único por parte de madre y padre. Y en ese momento me sentí un poco perdido. Tuve que, por esas razones, dejar la universidad. Yo estaba estudiando en ese momento historia del arte. Y en las artes marciales encontré como esa manera de canalizar todo ese dolor que tenía y de pasar, dedicarle el tiempo a eso y poder olvidarme, ¿sabes?, de todos esos problemas que me agobiaban. Y realmente fue una medicina, fue... Para mí, y siempre lo digo, se lo recomiendo a todas las personas. Ahora, en tu experiencia como entrenador, ¿sientes que mucha gente ha tenido la misma experiencia? O sea, dentro de tus alumnos, seguramente conoces muchas historias. Hay gente que viene aquí y usa esto como terapia, de alguna manera. Sí, como no, al 100%. Esto, cuando usted habla de un gimnasio, se vuelve un gimnasio, pero se vuelve, ¿sabes? Uno como entrenador se vuelve psicólogo, se vuelve padre, se vuelve hermano, se vuelve amigo. Porque normalmente las personas siempre, aunque vengan enfocados a entrenar, te dejan saber cuáles son los problemas que tienen en el momento y cuáles son los problemas que están combatiendo con la práctica del deporte. Siempre te hacen una pregunta, profe, ¿qué hago con esto? A veces no te la hacen, pero tú te das cuenta que algo le pasa. Y sí, he visto muchas personas. De hecho, le digo, más del 50%, porque muchas personas vienen a entrenar, pero no todos al final tienen la disposición de competir. Pero muchos sí se quedan entrenando porque encuentran aquí una forma, le digo, de salud física, mental, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que puedo entender que en el gimnasio uno trate de descargar, pero aquí se viene a dar y a recibir golpes, ¿no? Que es más duro. Sí, pero aunque sea así y aunque se vea violento, hay un dicho que dice que uno puede verlo en los gimnasios, que el deporte ennoblece. Ahora, no hay deporte que ennoblezca más a una persona que un deporte de combate. Porque en el deporte de combate
tú aprendes no solamente a dar o defender, sino aprendes que ya tú eres una persona con cierto conocimiento que debes respetar al prójimo, no abusar, y empiezas a equilibrar tu carácter. Entonces, cuando usted ve un gran peleador, si usted se fía, son las personas más humildes, más tranquilas, más modestas, que menos se molestan. ¿Sabes en dónde se nota? En la relación entrenador-atleta, que los entrenadores son agresivos y a veces uno dice, pero ¿cómo le aguantan esas cosas a los entrenadores? Obviamente tiene que ser una persona tranquila y se ve. Ahora, dices algo interesante. ¿Te ha hecho esto una mejor persona a ti? Yo sí, sí, con toda la seguridad del mundo, porque además de la disciplina que te da como persona, porque una vez que tú aprendes a ser disciplinado por el deporte, alimentación, cuidado físico, horario, ya eso te va dando como una medida que puedes hacerlo con tu vida. Ya, claro. Y al tú sociabilizar todos los días con diferentes tipos de personas, de carácter, grandes, chiquitos, también te enseña a respetar a las personas que están a tu alrededor en los diferentes ámbitos que uno se encuentra. Porque uno está en el deporte en unas horas, pero también tiene o un trabajo, o el hogar, o los vecinos, ¿sabes? Y esto, de cierta forma, siempre te aporta muchas cosas positivas para eso. ¿Cómo qué, por ejemplo? Porque también has dicho en otras entrevistas que no solamente encontraste esa tranquilidad o esa forma de canalizar estos malos momentos que vivías, sino que has encontrado muchas cosas aquí en este deporte. Sí. Hablabas de familia, Sí. el físico. Sí. Le digo, mentalmente te conviertes en una persona segura de lo que quieres, porque tienes que luchar por ello. Si quieres ser mejor, tienes que hacer lo que otros no hacen. Y eso, le digo, te queda como ejemplo para el resto de tu vida. Físicamente, realmente todo, ¿sabes? El día vas trabajando sobre tu físico, eres un ser humano más fuerte, más preparado, no solamente para el deporte. Si a veces una vecina quiere cargar una maceta, tú sabes que puede, sabes cómo puede, ¿sabes? Son cosas pequeñas, pero a veces pasa. A veces van a cargar un tanque, busca peleador, ya asume que como peleador tú puedes cargar el tanque. Esas son esas partes. Y también que encuentras aquí, ¿sabes? Eso que diste, que es algo muy bueno. Y es el eslogan de nuestro gimnasio. Más que un gimnasio, es una familia. Porque encuentras personas con diferentes modos de vida, carácter, aprendes a sociabilizar, te cuentas tus problemas, tú le cuentas los tuyos. Entonces, día a día, juntos a veces van, oye, ¿cómo te va? Ya tú me diste un problema tuyo la semana pasada y a la semana te digo, oye, dime, por fin. No, mejor, compadre, ¿sabes? Y te vas preocupando por ello. Y así vas creando una relación compañero familiar que ahí ya eres todos los días. Claro. A veces estamos más tiempo en el gimnasio que en la casa. Claro. Oye, pero hay prejuicios con respecto a estos deportes, ¿no? Sociales, ¿no? Cualquiera. Bueno, y no el entrenamiento, sino cuando ven después algún video, por ejemplo, tuyo, Sí. luchando por ahí, hay como un estigma de que es violento, de que es agresivo. ¿Sientes que enfrentan eso ustedes a Sí. nivel social, digo? Sí. Ahora estoy contento, súper contento, porque la sociedad de Plaza, que es este municipio y otras provincias en el cual llegan, ¿sabes? Las promociones, etcétera. Ya los padres fundamentalmente han entendido que no es un deporte tan violento como lo aparenta. Sí es violento porque es un deporte que es lo más parecido a una pelea callejera, porque tú puedes usar los golpes de mano, pierna, proyección, puedes golpear en el piso. Pero realmente su práctica es común, porque es común a veces que uno pelea en la escuela, que no es bueno, para nada. Pero aquí lo aprenden más. Aquí aprenden a que no pelear en la escuela, aquí aprenden a que no se debe abusar, aquí aprenden a que hay que evitar los problemas lo más posible. Entonces, es una comparación que no es que quiera decir que es más malo que este, pero por ejemplo, usted compara el MMA o arte marcial mixta con el boxeo, por ejemplo, ya son estudios que se han hecho a nivel mundial que el boxeo es mucho más peligroso. Porque aquí usted golpea en toda la parte del cuerpo, pero en el boxeo más del 60% de los golpeos que se dan son en la cabeza. En la cabeza. Por eso es que los Y no boxeadores... importa el casco. Bueno, es que claro, el boxeo profesional no lleva casco, ¿no? No, y aunque lleve casco, se comprobó que a veces el casco es más peligroso porque el casco hace que aguante más golpes. Ya. Entonces, todos esos golpes contundentes, ¿sabes? Se remueve el cerebro, cada knockout, te mata neuronas. Entonces, en el MMA o en el arte marcial mixta se dan los mismos golpes, pero son menos, porque tiene más área de golpear. Claro. No, pero que es más peligroso porque, por ejemplo, me contabas que te afectaron las cuerdas vocales. Sí. Es eso un fue apretón de eso. No válido. Mi contrincante que fue Lucas, si me ve, de República Checa, un buen peleador, una gran persona. Pero en ese momento él se sintió desesperado, quería finalizarme y me apretó la garganta fuertemente, la tráquea. Y tuve que aguantar porque era una pelea que estaban las apuestas 6-1
en contra mía, ¿sabes? Como que yo era el que ya daba por perdido. Entonces sabía que sin querer hacía un gesto de dolor, podía ser confundido por el árbitro. Y el árbitro paró el combate. Pero le ganaste. Y gané ese combate, sin duda. Coño, felicidades, qué bien. Y una gran persona. Y tuve que aguantar, relajarme. Ronco, pero victorioso. No, yo me imagino que también otra ventaja es que todo el mundo te respeta, nadie se quiere buscar problemas contigo, Alejandro, ¿eh? Sí, eso es parte. Siempre se respeta a un gran deportista. Lo que sí pienso que más bien se respeta a la persona, ¿sabes? Tú puedes ser un gran deportista para ser una persona, por ejemplo, que eres abusador, que no tratas bien a tu semejante. Puede ser que tengan miedo, pero no respeto, ¿sabes? Ya, claro. Entonces, sí, nosotros como deportistas, yo pienso que vale más nuestra nobleza, nuestra forma de ser con las personas. Además, que saben que somos personas que sabemos defendernos para ese respeto mutuo. Ahora, vamos a ir un poco ya más a lo institucional. Cuba es un país de grandes deportistas y creo que de los deportistas que más gloria le han traído a este país han sido los deportistas de deportes de combate. El judo, la lucha, el boxeo. ¿Qué papel desempeña hoy las artes marciales mixtas en ese panorama de deportes de combates en Cuba? Bueno, sé que ha sido una historia larga, triste y trabajosa. Cuéntanos. Sí. Realmente la MMA en Cuba estuvo un poco más mirada porque es un deporte profesional. ¿Sabes? También pienso que un poco el auge mundial que se ha dado, que ha sido muy agresivo, no solamente en combate, sino también en las entrevistas, en los pesajes, se ha ido un poco del contexto del deporte. Y por eso creo que en Cuba fue un poco marginada. Pero más que además contamos con la historia que tenemos buenos luchadores, buenos boxeadores, buenos karatecas, buenos taekwondokas. O sea, tenemos la esencia necesaria para crear un perfecto peleador de artes marciales mixtas. Además que hemos tenido representaciones cubanas muy buenas en el exterior, en grandes empresas como Diego Romero, Spine, Michel Batista, Michael Pérez, Dairo, ¿sabes? Hay muchos, Gustavo Balar, que me perdonen otros si no los digo en estos momentos. Pero ya con ese transcurso, yo, por ejemplo, que no fui practicante de ninguno de esos deportes, pero sí vengo de esa historia, empecé en esta práctica, que fue en su inicio en el JKB, que se hizo en Cuba, igual que el Casey Río, que fueron los primeros de Cuba de artes marciales mixtas. No eran legales, no eran oficiales, pero se practicaba. Yo, después del COVID, un modo de gestión particular, di con un conocido mío que hizo esta compañía en Europa, que se llama RFA, donde actualmente peleo. Él me preguntó si yo quería pelear, porque él seguía mi historia en Cuba, que siempre quise pelear, lo que no había podido pelear por mis padres, estaban enfermos, etc. Que si me gustaría hacer esa, ¿sabes? Pelear en su compañía. Yo le dije así, ¿sabes? Que me encantaría, era mi sueño, para eso llevaba años practicando, fui, peleé, tuve la experiencia. Entonces, desde un punto de vista, presenté mi proyecto a la CAN, la Asociación Cubana de Artes Marciales, y su presidente Nubia Agregado. Le expliqué que en Cuba había muchos alumnos que les gustaba este deporte. Si no, ¿sabes? Más bien que nos ayudaran con la oportunidad de su práctica, porque si no, la gente que lo practicaran iban a tener la obligación de ir a otros lugares a competir, a otros países. Y que podíamos, ¿sabes? Hacerlo en Cuba si se hacía legal. En ese momento, ella me dio un voto de confianza, no solamente ella, sino todas las instituciones del país que tenían que ver con esa decisión. Me dieron un voto de confianza, el INDE, Cuba Deporte, la parte gubernamental, que es muy fundamental. Y hice un proyecto competitivo que es FL, más el proyecto EU, que inicialmente empezó como un deporte de sanda, después se convirtió en artes marciales mixtas, ya de una forma oficial. O sea, lo que se hizo el primer gimnasio en Cuba, oficial de artes marciales mixtas. ¿Sabes? Lo que es en su totalidad este deporte. Porque artes marciales mixtas son todas aquellas artes marciales combinadas, que en Cuba hay varias. Sí. Y me dieron esa oportunidad, hicimos el evento, CFL, un primer evento, tuvo un éxito, ¿sabes? El público lo acogió súper bien, los padres lo acogió bien, incrementó la participación de peleadores de varias provincias, de ahí participando 12 provincias del país. 12 provincias. En el país, que todos los meses nos juntamos para hacer un evento, porque este evento se quedó como el evento principal de Cuba para las artes marciales mixtas por la ACAN. Y realmente ha sido un éxito, tanto como los peleadores, tanto como el evento, tanto como la participación del público. Ahora, uno lo cuenta así rápido y parece que fue un camino expedito,
pero imagino que hubo también incomprensiones por esos mismos prejuicios, fue difícil, ¿no? Fue difícil. Y La mucho verdad, más sí. cuando se habla de un país como Cuba en una situación económica difícil, me Sí, imagino. la realidad sí fue difícil realmente al principio que lo aceptaron, ya por todo lo que hemos hablado, por ser un deporte tan violento, por tener a veces el criterio de personas que no lo conocían en su base. ¿Me entiendes? Que solamente ven un deporte, pero ven algo sangriento. Y pienso también por la imagen que se ha dado en el exterior, ¿sabes? Que se ha vuelto su promoción un poco agresiva. Pero poco a poco fuimos contando con la confianza de algunas pocas personas. Tuvimos trabas en el camino por el nombre MMA, ¿sabes? Claro. Eh, Y hoy hay un movimiento, sientes que hay un movimiento que se está sí, consolidando. sí, sí. Hoy hay un gran movimiento en Cuba y le decimos, ya hemos hecho 15 eventos y ya tenemos más de 150 atletas participando en un año y 8 meses que llevamos. Ya, Ya hemos hecho 15 eventos, ya tenemos un ranking establecido en el país por división, donde tenemos un campeón en varias divisiones. ya. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ya los padres apoyan, ya en casi todas las provincias se habla de esto, municipios, porque es algo que siempre lo vemos. A veces tenemos como héroe un peleador extranjero, que no está mal, pero podemos tener héroes como Claro. los cubanos. Y tenemos material, o sea, fibra, o sea, el cubano tiene fibra para este deporte. Lo ha demostrado en otros deportes de combate, pero te quiero preguntar, porque, a ver, realmente un gran mérito que tienes es que tú estás impulsando todo esto. Sí, Eres la figura, la cara, con todo derecho, ¿no? ¿Crees que tendremos otros campeones? yo estoy seguro de eso. Yo le digo, en Cuba, el cubano es una mezcla muy fuerte para lo que son los deportes de combate, lo ha mostrado a lo largo de la historia. En estos momentos estamos en un momento que muchos cubanos en Cuba y fuera de Cuba están demostrando su valía en estos deportes de combate, que somos buenos aquí. Lo que estábamos un poco frenados por la competición. No teníamos competición, ahora estamos luchando porque la competición sea lo más parecida a la de afuera. Poco a poco sé que se van a insertar algunos países hermanos que quieran participar. Eso No, aquí hay muchas banderas Sí, de aquí hay personas que vienen, ¿no? cada una de esas banderas son alumnos que han llegado a gimnasio y han dejado su huella a entrenar. Pero poco a poco vendrán a competir y estoy seguro que si seguimos como vamos, ¿sabes? En el desarrollo y en el apoyo, vamos a llegar a los mejores del mundo de este deporte. Ya, ahora, hay un movimiento, hay un desarrollo, pero todavía no se puede hablar de una escuela cubana de artes marciales mixtas, ¿o sí? Vamos a decir, con técnicas, con entrenamientos, con una forma de pelear propia. Sí, sí, sí. Sí, 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 como que no. Porque esta escuela misma, Baihú, al ser la primera escuela que se desarrolla en Cuba sobre artes marciales mixtas, se ha desarrollado así porque, como otras escuelas, ¿sabes? Realmente que han seguido el modelo. Pero yo lo que he hecho es traer mi experiencia que he obtenido en cada uno de los campamentos que he ido a hacer antes de una de mis peleas afuera, en Eslovaquia, en República Checa, que he ido a grandes gimnasios, traerla aquí y incrementarla o sumarla a la experiencia nuestra en el boxeo, en la lucha, en otros deportes de artes marciales, que realmente es su función. ¿Qué hemos hecho? Hemos imitado un poco la forma de entrenar, cosas de la evolución, que como todo evoluciona en el mundo, el boxeo ha evolucionado, todo evoluciona, traer esos tips que voy aprendiendo. Y realmente ya hoy muchos cubanos tienen familiares afuera, conocidos afuera, tienen amigos que son peleadores, ¿sabes? Ya es más fácil la, el- la compartición de experiencia, de técnica, de entrenamiento. Hay maestros que viven fuera, por ejemplo, en el jiu-jitsu, en el grappling, el maestro sin eso vive en España, pero la línea en Cuba que se practica es de él. ¿Sabes? Y se mantiene actualizada todo un nivel técnico de grappling y así es como vamos funcionando. Claro. Más el boxeo que tiene Cuba, más la lucha que tiene Cuba. Entonces, yo digo que solamente practicarlo con el clima cubano, con el carisma cubano, aunque traíamos cosas del exterior, se vuelve Cubano, claro, claro. Oye, un cubano en una competencia internacional de estas disciplinas es una rareza. Sí, Tú eres la rareza, porque eres tú el que has participado. Quiero preguntarte,
¿Cuáles son las emociones? ¿Cómo es que se asimila esto de uno representar a un país, de poderte cubrir, como he visto en los videos, con la bandera cubana? ¿Qué se experimenta? Bueno, es algo muy grande, realmente es algo muy grande y una gran responsabilidad. Pienso que cada persona tener la oportunidad de representar a su país sea algo lindo. Y para mí más es un deporte que todavía dentro de Cuba no se había desarrollado tanto como se está desarrollando ahora. Y llevo dos responsabilidades. Una, defender mi bandera, ¿sabes? Defender mi cultura, mi sangre, que somos cubanos. Y la otra, ser un buen ejemplo para aquellos que me están siguiendo, para aquellos nuevos que piensan en tener, ¿sabes? Quiero demostrarles que sí se puede, que aunque no entrenemos todos los días en un gimnasio como afuera, se puede crear un gimnasio aquí, que tengamos el mismo nivel. ¿Sabes? Que todos están en el deseo, en lo que uno quiera hacer y en la voluntad que le ponga. Bueno, tú decías en una de las entrevistas anteriores de que te parecía importante que Cuba no solamente estuviera representada por cubanos que viven en otros países, que es válido, sino alguien que viviera y que se desarrollara aquí. Y eso realmente a mí me conmovió, me parecía, vamos a decir, una proyección muy bonita de tu parte. Sí, sí, realmente lo siento porque cuando yo, por ejemplo, cuando yo salgo a pelear a Eslovaquia o República Checa, Alemania, que voy a esa zona en Europa, siempre que voy un mes antes, 15 días, a hacer un campamento de entrenamiento para la pelea. O sea, desde el primer momento que llegué, ellos dicen como que cubano es boxeador, ¿sabes? Entonces ya ellos, o es peleador. O sea, entonces yo encontré que el cubano, ¿sabes? Se respeta, ¿sabes? Porque ellos saben que somos peleadores. Entonces, por otros profesores que tenemos, Mike, que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sabes? Siempre hemos conversado. Y ellos quieren, ¿sabes? Quieren ver cubanos de Cuba, ¿sabes? Cubanos con el tipo cubano, con el estilo cubano. Entonces, a veces, sí, a veces sin querer, aunque somos cubanos igual, de la misma sangre, el mismo sentir, pero nos entrenamos o nos desarrollamos en otro país, sin querer adquirimos su cultura, su Claro. estilo, su forma de ser, ¿sabes? Y aquí uno o tiene estilo cubano, porque tiene que hacer boxeo con el boxeo cubano, lucha con la lucha cubana. Y eso es lindo, ¿sabes? Nosotros somos un país muy fuerte en el deporte y debemos, ¿sabes? Pienso que tenemos ese derecho de tener en algún momento el respeto por las artes marciales mixtas de Cuba. Ahora, Alejandro, dime algo con toda sinceridad. ¿Se siente miedo cuando se cierra la jaula, cuando comienza una pelea, cuando tú te vas a enfrentar a un contrincante que sabe que es un animal, como decimos aquí en Cuba, un supercampeón? ¿Hay miedo o es algo que no se puede sentir? Yo digo, siempre, yo digo que sí. Yo personalmente sí he sentido miedo, pero el miedo que yo siento es lo que me ha llevado a ser más fuerte. Porque está el miedo a perder, está el miedo a perder tu ranking, tu nivel, está el miedo a que no quieres perder porque no quieres que tu cuerpo te vaya a perder, ¿sabes? Todos esos miedos existen, son que están ahí. Ahora, yo pienso que lo fundamental no es no tener miedo, sino es saber canalizar ese miedo. Porque eso pienso que para mí, ¿sabes? Yo tengo miedo, sí, pero bueno, ¿qué debo hacer para que no me pase a lo que temo? Perder, entonces debo entrenar más. Si Claro. es alto, debo entrenar para él. Si es luchador, debo entrenar para él. ¿Sabes? Yo, mi miedo lo canalizo tratando de prepararme mucho más o mejor para cada evento. Ya. Mira, vamos a suponer de que vamos a suponer que en unos 10 o 15 años yo te vuelvo a hacer una entrevista. ¿Qué te gustaría a ti contarme? ¿Qué realidad te gustaría mostrarme dentro de 10, 15 años de la cual no puedes hablar todavía hoy? Yo, Cuando hables de las artes marciales mixtas en sí, Cuba. yo quisiera que existieran cubanos en las mejores ligas del mundo, campeones de las mejores ligas del mundo, levantando la bandera cubana y tuvieran el mismo respeto como actualmente tienen Brasil, Estados Unidos, Rusia, muchos países que en estos momentos son las potencias de las artes marciales mixtas. Mi sueño fuera ese, que tuviéramos cubanos en ese momento y que CFL como liga fuera una liga respetada en el mundo entero. Porque yo sé que va a ser, porque Cuba tiene mucho talento de deporte, Cuba tiene personas que tú ves que nunca han practicado y en un mes ya tú ves que tienen, ¿sabes? Tienen Claro. la madera para eso. Quiere decir que tenemos lo fundamental que es la materia humana. Cuando yo realmente te busqué para esta entrevista,
no solamente fue por tu calidad como atleta, sino porque vi que además de atleta eres un creador, que estás abriendo un camino. ¿Te sientes así, no? Sí, sí, cómo no. Bueno, el mejor éxito del mundo en esa tarea y ojalá que dentro de 10, 15 años, a lo mejor menos tiempo, vamos a hacer una entrevista y tú me puedas hablar entonces ya de ese escenario mucho mejor. Muchas gracias por lo que estás haciendo y muchas felicidades y buen éxito. A ustedes también muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima entrevista.